estos primeros días de este octavo mes, al acercarnos al Shabbat, Señor, de este octavo mes. Te bendecimos y bendecimos, Padre, todo lo que tú siempre harás para que tus novias, tus hijas, Dios de los cielos, tus hijos puedan nuevamente conducirse, caminarse por ese camino que tú has trazado. El Señor sea escuchando tu voz, sea abriendo los ojos, sea abriendo las fuentes, y estos días, Padre, sea haciendo que el silencio de la sangre, pues, sea, Señor, el enmudecimiento de esa tierra, porque en cambio, Padre, el sonido de la voz, pues siga extendiéndose, Dios de los cielos, porque en el nombre de Cristo Jesús, esa no vino, ese sonido no vino, Señor, por fuentes humanas, sino siempre vino por la realeza, vendrá por el mensaje que tú nos das. Ese mensaje, Señor, que atraviesa paredes y sobre todo que atraviesa dureza, porque llega a nuestro corazón, Padre. Y yo bendigo porque el único que puede hacer lo posible es el que nos permite acercarnos a Él, porque cada vez que nos acerca a Él, pues abre siempre nuestras fuentes para que se salten. Y bendito sea, Señor, porque todo ese acercarse que está saltando de esas aguas, Padre, hacia los cielos, pues es porque siempre será de una hermosa, de una mujer, de un evangelio, de una novia hermosa, Dios bendito, que le dice a la hora de tu producir, a la hora, Señor, de tu siembra, a la hora de tu cosecha, a la hora de las cosas buenas, le dice que sí, porque siempre será la hora de tu evangelio. Y tu evangelio, Señor, tiene que caminar como lo que es realeza en nosotros. Y tiene que levantar, Señor, la realeza en nosotros, Padre, porque ¿por qué servir, Señor, como príncipes y, y servir, Señor, más que como príncipes o princesas? ¿Cómo servir, Señor, como nodrizas? ¿Cómo servir, Señor, con una fe atrapada, Padre? Sino más bien servir con ese verdadero servicio que es en el nombre de Cristo Jesús, dejarnos conducir y conducir lo que tú has conducido 50 y toda nuestra vida, Dios, pues en el nombre de Cristo Jesús, con alegría, con llover, con aguas de vida, con plantíos, Dios. Y eso es esta nación, Padre, porque esas aguas no solo salen de arriba, sino siempre serán las que producen sanidad. Y esas aguas, Señor, que producen sanidad, hoy bendigo que producen deror, porque ese deror tiene que conducir, Señor, y tiene que hacer que vuelva, Padre. Así como lo que vuelve a tu casa, pues vuelva a lo que pertenece a tu ser, Señor. Y eso es la alegría de poderte servir y servirte, Dios, no con esclavitud, sino como hijos, porque la alegría de servirte como hijos es que siempre nos das una semilla, Señor, que transforma esta tierra y podemos ver a tus hijos y a los hijos de los hijos, Padre de los cielos de Dios, que están a tu diestra, porque eso es lo que tú siempre abrirás, Dios de los cielos, las aguas y esa nueva sangre que en el nombre de Cristo Jesús va haciéndose uno, va haciéndose un cuerpo, que va haciéndose evangelio del que quita, Señor, esas victorias pasajeras para en cambio levantar un evangelio vivo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Amén. pues este es el versículo que es justo que estábamos comentando. Hay dos versículos, pero el de el de este dice, Isaías 53:7. Este es el que comentamos. 53:6 y 7. El Leo Marquito. Por favor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Yahweh cargó con él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado,
y su generación, ¿quién la contará? Porque Hasta fue ahí, corta, hasta el 6. ya. Perfecto. Ujú. 6. Ajá. Dice Este es 8. hasta el 7, 6 y 7. Ajá. Ya, ya leí. Entonces, eh, ahí es donde entonces, ¿por qué este versículo es importante para nosotros? ¿Por qué le tenemos a Raquel? Este es el Ujú. asunto. Entonces, ahí tenemos nosotros, en el 6 tenemos ovejas, en el 7 tenemos cordero y al final tenemos a Raquelita, Ah, sí. porque son tres, tres, hace la distinción de tres, de tres cosas exactamente. Hace la distinción entre una oveja, ¿sí? Entre una otra oveja y la Y un última, cordero. al principio, claro, al principio una oveja. Entonces, ¿cuál es la característica? Y por eso, entonces, ¿por qué es importante esto, no? Porque, como decíamos, hay ovejas y ovejas, ¿ya? Eh, y, y comentábamos cómo cambia la situación con las ovejas. Y la situación cambia cuando en el Nuevo Testamento hay una, un- una proyección exactamente, y una proyección y una, y una, ¿cómo se puede decir? O un establecimiento mejor de las cosas, ¿ya? Entonces, recuerde, ahora vamos con las fechas, ¿no es cierto? Entonces, estamos en el tiempo de Raquel. Y aquí sí hace la diferencia de estas tres, de estas tres personalidades, de estas tres, de estas tres especies, exactamente. Entonces tenemos la oveja, tenemos el cordero y tenemos a Raquel, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, y la última es Raquel. Y dice, como oveja ante sus trasquiladores permanece muda. Eh, entonces, con estas tres, nosotros nos podemos proyectar a la que habla Cristo Jesús. La que habla Cristo Jesús es la que va adelante. Y por eso Erika me hacía mención, porque ya Cristo Jesús, con el nuevo, a partir de Cristo Jesús, ya ya no existe esta división, no se puede diferenciar esta división, ¿no es cierto? Sino que ya se les diferencia nada más en dos, y hay dos clases. Cristo Jesús dice, las ovejas de la derecha y los machos cabríos las cabras a la izquierda. Eh, entonces, ya, entonces, ¿cuáles son las ovejas de Cristo Jesús? Las ovejas de Cristo sabemos, Cristo Jesús es la oveja y Cristo Jesús es el león. Entonces, hay que levantar a esa verdadera oveja, pero para eso, pues tenemos que dejarle a Raquel. Y por eso decíamos, ¿por qué Raquel? Es lamentable lo que pasó con Raquel, es lamentable la vida de Raquel, es lamentable lo que produjo Raquel, es lamentable la sangre de Raquel, y es lamentable todo lo que, eh, todo lo que ella tenía dentro de su ser. Entonces, ¿qué es lo más lamentable? Como lo que comentábamos, lo más lamentable es que no alcanzó el 12. Esa es la palabra. Entonces, por eso la casa del lavar tiene que ver que es del dosel y tiene que verlo a través de la vida de Raquel, porque estamos en el mes de Raquel. Ahora, ¿por qué estamos en el mes de Raquel? Me va a preguntar usted. Eh, eh, ¿Por qué, em, por qué Raquel no alcanzó ese nivel del dosel? Entonces, ¿por qué Raquel no alcanzó el nivel del dosel? Porque a Raquel le vemos, a Raquel le vemos edificando la casa. ¿Edificó o no le edificó la casa? Claro. A Raquel la vemos
edificando las enramadas. Claro que edificó las enramadas, pero a Raquel no le vemos en el dosel, ¿sí? Y entonces, este sistema, en qué le afectó? ¿En qué afectó? Afecta al dosel porque nosotros salimos de dosel para volver a dosel. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Quién es el que habita? Entonces, si tenemos que ponerle nombres al dosel, ¿quién habita en el dosel? En el dosel tiene que habitar Efratá. ¿Por qué Efratá? Entonces, Efratá, la pregunta es, ¿quién es Efratá? Efratá es la mamá de Efraín. Entonces, y la pregunta es, ¿quién es Efraín? Efraín es el hijo de Efratá. Y por eso Raquel nunca estuvo tan cerca de llegar a Efratá, ¿sí? Pero nunca llegó a Efratá. Entonces estuvo tan cerca de llegar a Efraín que nunca llegó a Efraín. Entonces, nosotros como Casa del Dabar, nosotros, ¿qué es lo que nosotros vemos? No es cuestión de Efraín y Efratá, sino es cuestión del dosel. ¿Por qué? Porque del dosel ahora tenemos que hacerle caminar el dosel. Porque el dosel ¿en dónde camina? El dosel camina, como usted ve, el dosel camina en los cielos. Pero el dosel camina en la sangre. Entonces, por eso tenemos que ver qué tipo de sangre tenía Raquel. Así que Raquel, le vemos la influencia de la sangre de Raquel incluso en David. Y bueno, eh, eh, y bueno, entonces ahí ya tenemos también que podemos ver cómo influenció esa sangre. Pero aquí primero tenemos que, ya, primero tenemos que dejarle a esa Raquel. Porque eso es lo lamentable. Estar tan cerca y a la vez tan lejos. Tan cerca de ser Efratá, pero sin llegar a ser Efratá. Tan cerca de llegar a Efratá y tener el dosel y tan grande, tan fuerte esta situación que incluso afectar a la casa, pero no afectar al dosel. Así que nos falta una situación. Nos falta, eh, nos falta el mes, el mes. Entonces, es el mes de que, ¿cómo se hace esto? Dice, ¿dónde está? Exacto. Este mes se llama el mes de Bul, ¿ya? Entonces, aquí vemos el Bul. ¿Qué es el Bul? El Bul es, eh, el Bul es el conductor, es lo que conduce. Es lo que conduce lo que conduce, eh, lo que conduce las aguas. Entonces, el mes de Bull, lo que estamos viendo aquí es que hay una conducción, ¿no es cierto? Una conducción que afecta. En el verso 6 dice, todos nos descarriamos como ovejas. Entonces, ¿por qué se descarriaron? Porque hay alguien que les conduce. Dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca como cordero que es conducido al matadero. Igual, ¿quién le condujo? Y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Entonces hay una conducción. ¿Cuál es esa conducción? ¿Cómo se llama? Esa conducción es, entonces todo esto se resume en que el mes de Bul es el mes de la conducción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ha conducido Dios? ¿En dónde vemos el bull? Todo lo que ha conducido Dios, ¿para qué es? ¿Qué ha conducido Dios? Entonces, eh, ha conducido el séptimo mes, ha conducido a las ovejas,
Y para conducir a las ovejas ha conducido lo que alimenta a las ovejas. Es decir, ha conducido todo lo que mueve. Ha conducido la lana, ha conducido la comida, ha conducido al pastor, ha conducido todo. Todos, todo ha sido una conducción. Pero a partir del séptimo mes, nuevamente tiene que haber una conducción. Entonces, la primera conducción la vemos justamente en Raquel. Raquel, ¿hacia dónde fue conducida? Pues todo esto vemos que Raquel fue conducida a todos estos problemas de enramadas, conducida a todas estas cosas que hizo, pero que no les llevaron, no les llevaron a una conducción correcta. Entonces, quién es el que tiene que conducir todo esto? Todo esto se tiene que conducir a través del arado. Y entonces, ¿el arado qué hace? Lo mismo que en Raquel. ¿Qué hace? Tiene que enmudecer. Tiene que haber un enmudecimiento. ¿Y a quién tiene que enmudecer? A quien conduce la tierra, a quien conduce los cielos, a quien conduce todo, a todo de forma diferente a lo que debería conducirse. Entonces, todo fue conducido por Dios para que todo eso produzca un Sukkot. Pero todo ese Sukkot fue conducido para que haya algo que levante que levante el Sukkot y para que lo que levante el Sukkot sea esa gloria y sobre esa gloria haya todo lo que se está conduciendo que siempre será el dosel. Entonces, ¿cuál es el dosel? Como usted ve, toda esa conducción lo vemos a través de Raquel porque todo ese dosel ya ahí vemos que ahí es donde tiene que entrar Efrata. ¿Sí? Entonces, ahora la conducción que viene ahora, ¿quién tiene que conducir todas estas cosas? Quien debe conducir todo esto es Efratá. Ahora, ¿a quién tiene que conducir Efratá? Efratá tiene que conducir a Efraín. ¿Sí? ¿Por qué tiene que conducir a Efraín? Porque de lo contrario, Efratá, ¿qué va a pasar? Efratá va a ser conducida por el camino de Raquel. ¿Y Raquel a dónde va a ir? No va a llegar a Efratá, va a seguir conduciéndose y va a seguir conduciéndose. Y al conducir de esa manera, va a seguir llevando a Efraín hacia donde a Efraín les lleva. ¿Y a Efraín a dónde les lleva? A Efraín les lleva a unas coronas equivocadas. Por eso, entonces, la siembra y la cosecha, es decir, estos 15 días de arado, son para Efrata y son para Efraín, en donde Efrata primero tiene que dejar a un lado a Raquel y segundo tiene que levantar Efrata. Y para levantar Efrata lo que tiene que hacer es dejar que esa voz que le está conduciendo, pues sea esa voz de shofar, esa voz de trompeta, y esa voz del novio, porque lo que está haciendo es un proceso de enmudecimiento, un proceso de ensordecimiento a la tierra, porque a la tierra, lo que lo conduce a la tierra es esa vid falsa, es esa sangre vieja y es ese mover extraño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como usted ve, son 15 días en términos normales. 15 días. En donde, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa en el mes de Yebul? En el mes de Yebul hay una conducción. ¿Para quién es la conducción? ¿Para Raquel o para las ovejas? ¿No es cierto? O para la principal oveja, que se podría decir, la principal oveja que es la de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús escucha y la voz del pastor la escuchan las ovejas. Entonces, ¿por qué? Porque las ovejas, como decíamos, son las que van delante y son las que van con los pies por delante. Así que esa conducción, estos 15 días es donde se marca esa diferencia. ¿Quién va a conducir el mes de Bull que estamos ahora haciendo? ¿Quién va a conducir? Pues va a conducir Raquel. Si le dejamos conducir a Raquel,
¿qué va a pasar? ¿En qué se van a convertir los de Efraín? En Pues sí, ovejas de matadero. en ovejas de matadero y en becerros. Ujú. ¿Ya? Entonces, eso es de forma natural. Ahora, ¿qué está conduciendo Dios? Dios está conduciendo justamente a un Efratá. ¿Qué tiene que hacer Efratá? Pues que dejar que su sangre muestre, muestre lo que la sangre de Cristo hace. ¿Alguna pregunta? Ahora eso, ¿quiere verlo en vivo y en directo eso? Ya le vamos a hacer ver en vivo y en directo con personas de eso. ¿Alguna pregunta? Erika, Lina, Carmita, Nancy, Fabricio, Katia, Pau, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Qué necesita la oveja? Al verdadero conductor. Perfecto, porque de lo contrario, ¿qué va a pasar con la oveja? Se descarría. Ujú. Al, Y va al para abismo. el ¿no? Va para el Oh, matadero. Ujú. y obviamente va para va para, como decíamos, en último de la instancia, claro, va para el matadero, pero hacia dónde va, como usted sabe, es hacia lo que decíamos, hacia, hacia, el matadero es lo último, ¿no es cierto? Pero va hacia la victoria del matadero, esa es la palabra, esa es la palabra. ¿Cuál es la victoria del matadero? ¿Me explico? ¿Cuál es la victoria del matadero? El desviarle. El desviarle. ¿Cuál es la victoria de Sangre derramada. Apartarnos del camino, Marquito. ya? La victoria, exactamente. La victoria del pecado. Ese es el problema del pecado. Ujú. El problema del pecado. El problema del pecado no está en lo que uno falle o lo que no falle. Es como el asunto de Cristo. El problema del pecado está en el camino del pecado. Ujú. ¿Sí? Entonces, el camino del pecado para una mujer, ¿cuál es? Es el matadero. La sangre vieja. Exactamente, ya me cachó. Entonces, el pecado, el pecado está en la ausencia de fruto. Ese es el pecado. Y, y en la ausencia del fruto, lo que va a haber es toda la reiteración de esa vieja sangre, que lo que le va a hacer es Convertirse en oveja de matadero. convertirse en Raquel. Ujú. ¿Ya? Ahora, Ah, Raquel, genial. ¿cuál es el problema de Raquel? El problema de Raquel no es la muerte. El problema de Raquel es que no acepta consolación. ¿Y por qué no acepta consolación Raquel? Porque Raquel le gusta la aflicción. ¿Por qué le gusta la aflicción a Raquel? Porque a Raquel le gusta la humillación. ¿Por qué le gusta la humillación a Raquel? Porque a Raquel le gusta ir a Egipto. ¿Por qué le gusta ir a Egipto? Por su vieja maternidad. ¿Y cuál es la vieja maternidad? Esclavitud. La esclavitud. Entonces, por eso, este octavo mes, ¿en dónde? Entonces, ¿y todo eso en dónde va a haber? Todo eso hacia dónde lo va a trasladar, ¿no es cierto? Todo eso Dios todo eso Dios, todo eso Raquel lo traslada a un motivo para que a ella para que ella sufra. ¿Cuál es el motivo para que ella sufra?
El motivo para que ella sufra se llama hijos. ¿Me explico? Sí, Ya. Si no tiene hijos, ¿qué pasa con Raquel? igual se aflige Se aflige. ¿Por qué se aflige? Porque no tiene hijos. Y si tiene hijos, ¿por qué se aflige? por los hijos. Por los hijos. Entonces, y cuando tiene hijos, ¿qué pasa cuando vamos con qué panorama vamos? ¿Con la Raquel que no tiene hijos o con la Raquel que tiene hijos? Vamos con la Raquel que no tiene hijos. Es decir, se aflige porque no tiene hijos. ¿De acuerdo? Entonces, si no tiene hijos, ¿por qué se aflige? Porque no tiene a quien darle lo que ella tiene, Porque, exactamente. Mm. esa sangre vieja. Porque no tiene a quien conducir, Ujú, ¿ya? Entonces, pero como no tiene hijos, necesita hijos, ¿ya? Entonces, ella se aflige por su esposo. ¿Por qué se aflige por su esposo? Porque su esposo no le ama. Porque su esposo, porque su esposo no es legítimo. Porque su esposo no legitimiza las cosas. Porque lo único que tiene es una relación. ¿Y por qué tiene una relación? Porque no tiene dosel. ujú, ¿Me explico? ujú. Entonces, ya. Entonces, ¿cómo le, cómo le cambiamos de sangre a Raquel? ¿Cómo se le cambia de sangre a Raquel? Tiene que entrar al dosel. Tiene que entrar al dosel. Tiene que entrar al dosel. ¿Ya? Ujú. Bueno, hasta aquí. Ahora ahora la pregunta es cómo tiene que entrar al dosel. Ahí vamos. Em, eh, entonces, estábamos en la aflicción de Raquel. Este, ahora, entonces, ¿para quién trabaja ella? Si trabaja, dígalo, mía, Para ella misma, para ella misma. Entonces, si no puede trabajar para el dosel, ¿para quién trabaja? Pero también para su mamá. para su bull, Exactamente, exactamente. Trabaja, trabaja para su mamá, trabaja para su maternidad, trabaja para su casa. ¿Ya? ¿Y cuál es la casa de Raquel? la aflicción, A ver, ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, trabaja para su casa. Y el momento que se casa, ¿qué sucede? ¿Qué le pesa más? ¿El matrimonio o la casa? la Es casa decir, más que el La matrimonio, casa. la casa más exacto, que el matrimonio. exacto. Es decir, nunca tuvo un dosel. Es decir, Raquel se casó. ¿Por qué se casó con Jacob? Por su aflicción, Ah, ahora, claro. Ahora vamos con Jacob. ¿Por qué se casó Raquel, Jacob por Raquel? Bajo este punto de vista. Bueno, este, entonces, todo esto, si ve, todo esto se hace un embrollo. Todo esto, todo esto, este es el mes de Raquel. Porque en este mes, Raquel, ¿qué tiene que decir? Raquel tiene que decir, primero, o casa o dosel. ¿Matrimonio o dosel? Mm, ¿Hijos o dosel? dosel. Ujú. ¿Reinado o dosel? Dos- ¿Ídolos o dosel? ¿Sangre o dosel? ¿Se da cuenta? Eso es lo que tiene que decir. Vamos a ver, ahora vamos a ver en vivo y en directo. Marquito, que Raquel era sobrina de la mamá de Jacob, ¿verdad? Claro, Sí, ¿no? claro, Ujú. claro, claro. Entonces viene por la línea materna incluso todo el... Exactamente, exactamente. Entonces,
Ahí viene, usted acaba de topar un problema que es importante. Ese por la problema, abuela. ese problema se llama abuela. Muy, muy Ujú. bien, muy bien. Y ese problema de abuela resulta ser que le afecta a Abraham y le afecta a Sara. Entonces, Claro. ahora, y ese problema afecta a la fe. Mm. Y entonces, por eso es importantísimo. Por eso es importantísimo que nosotros topemos a Raquel y gracias por la pregunta, todo lo que tenga, porque tenemos que topar a Abraham y tenemos que topar a Raquel y tenemos que topar a la fe. ¿Por qué? Porque tenemos que topar, porque a través de mo- Cristo Jesús les mostró que la fe, ¿cómo decía? La fe esclava, la fe esclava. ¿Qué es la fe esclava? La fe esclava, ¿cómo le podemos llamar a la fe esclava? La fe esclava es una esclava con fe. Esa es la palabra. Es una esclava con fe. Entonces, y una esclava con fe, ¿qué hacemos con una esclava con fe? Eso es lo que le dice Cristo Jesús a ellos. A todos los que creyeron les dice, si no permanecen conmigo, y el domingo vamos a volver a topar este tema, Dios mediante, no sé cómo. Pero bueno, no sé cómo, o sea, mejor dicho, no sé cómo darle la importancia que tiene, pero Eso diga. vendría a ser una necia, pues, una esclava con fe. Exacto, eso es lo que les dice. Vamos al versículo. Como a ustedes les gusta el versículo, eso es lo que nos pasa, eso es lo que pasa en la casa de lavar, eso es lo que me pasa a mí, es lo que pasa a ustedes. Que con toda la fe no, toda la fe, me gusta lo que acaba de decir, porque toda la fe me muestra la esclavitud. Y el momento que me muestra la esclavitud, o sea, la esclavitud debería llevarme a que la fe me libere mi esclavitud, pues. Porque de Ujú. lo contrario, resulta ser que mi fe se vuelve a ser una fe media necia. Como decíamos, la fe esa de darme contra el vidrio pensando que voy a pasar del vidrio porque al otro lado veo que está limpiecito, que estaba libre, libre el camino. Entonces, eso. Ya me da ya me da otro ejemplo, ya me da otro ejemplo. Esa es la fe del vidrio, ya me da otro ejemplo que tenemos que el día domingo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si usted tiene un vidrio en medio, ese vidrio se llama Raquel, si usted tiene en medio ese vidrio llamado Raquel, ¿qué va a pasar? Se va a seguir dando los golpes de Raquel y va a poner ese vidrio y va a seguir viendo a los demás a través de ese vidrio y a los demás queriendo que los demás se golpeen con ese vidrio. Entonces el problema del vidrio, ¿de quién es el problema del vidrio? De uno. ¿Ya? Entonces eso es lo que les dice. Por eso en Juan esta frase a mí me parece muy importante. La de, la de Juan 8 dice. Al hablar Juan 8:30, les leo porque ya habíamos visto, pero si quiere acompañarme en su Biblia, chévere. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la fe? ¿Qué pasó con la fe? Muchos creyeron en él. ¿Qué pasó? Se rompió el celofán, se rompió el vidrio. ¿Ya? Entonces, entonces Jesús les dijo a los discípulos que habían creído en él, a los que tenían fe, porque creyeron. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ese momento que se vino abajo, el celofán, se vino abajo el vidrio, les dijo, ustedes, si no levantan el vidrio, serán libres. Y ellos contestaron, ¿qué contestaron? Ujú. Nosotros tenemos el vidrio y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que serán libres?
¿Se da cuenta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se acostumbraron al vidrio. Se acostumbraron al vidrio. ¿Qué pasó, Erika? La necedad. La necedad, pero la necedad resulta ser que la necedad no es, no es un asunto de que no conocían. Entonces, No, ¿qué? ellos tenían como velos, digo yo, o sea, Ah, entonces se dan cuenta, ese es el asunto. Hay unos velos, se quitan, se ponen. ujú, a la conveniencia. ¿Y qué? Entonces, por eso le digo, este asunto de Raquel es importantísimo, porque este asunto de Raquel, eso es lo que le está, eso es lo que le está diciendo a Raquel. El problema de la abuela, el problema de Raquel, ¿ya? ¿Cuánta fe tenía Raquel? ¿Cuánta fe? Sí tenía fe. Ujú, Exactamente, tenía fe, pero tenía fe de esclava, ¿ya? mezclado. Pe- mez- y de esclava, entonces, toda esta fe de esclava, mírele ahora, mírele cómo dice, mírele en su tía. Mm, Y ahora, si le mira en su tía, mírele en la tía, mírele en Sara. Entonces, si afectamos a todo esto, ahí viene la pregunta, ¿quiénes conducía a todos ellos? ¿Quién conducía? ¿La fe o ellos? Ellos, ella, Marquito, porque la fe de Sara era esclava. Entonces, ¿cuándo comienza todo eso? Por eso, mire, por eso este mes le estoy dando, justamente le estoy dando todo. ¿Por qué el mes del octavo? Por eso se llama el arado. Ujú. ¿Por qué? Porque el arado, ¿para quién es el arado? El arado actúa en la sangre. ¿Por qué mm, el arado? ¿Qué hace el arado con el vidrio? ¿Qué hace el arado con el con el celofán? ¿Qué hace? ¿Qué hace el arado con la esclavitud? ¿Qué se hace el lo va, arado? se lo ¿Ah? va. Por supuesto. ¿Cómo? Entonces, esa es la pregunta. Ahí viene, y eso es importantísimo. ¿Cómo puede usted arar con un esclavo? ¿Cómo puede arar siendo esclavo? ¿Y cómo Cristo puede arar dándole su yugo si su yugo no es de esclavo? Ahí está claro por qué. Ahí le está claro por qué es importante. Entonces, Cristo Jesús, cuando le dice, mi yugo es fácil, ¿qué le está dando? Me está quitando el cebelo ese. Le está quitando el yugo, le está quitando el vidrio, le está quitando a Raquel, le está quitando la guía de Raquel, es decir, le está quitando el bul. Y si le quita el bul, le quita el jubileo. Y si le quita el jubileo, le quita le quita el cetro, exacto, le quita el cetro viejo. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora, eso es el octavo mes. Le quita el cetro viejo, porque ese cetro viejo está en la sangre. Entonces, por eso ahora va a haber todo ese análisis, todo ese movimiento. El movimiento del silencio y el movimiento de Raquel. Mm, Entonces, Raquel resulta ser que no está muerta, sino que Raquel Andaba va a de estar, parranda. exactamente, Raquel ándale. ahorita está ahorita está de lágrima y aflicción, lágrima viva y Ujú. aflicción. ¿Por qué? Porque Raquel, ay, perdón, un ratito nada más. ¿Por qué Raquel? Nada más ni nada menos que Raquel está reclamando por sus hijos, está reclamando por su herencia, está reclamando por por volver a ser Raquel. Esa es la situación. Está reclamando su genealogía, Marquito. Por volver a ser Raquel. Y no Ujú. se deja consolar y no se deja guiar. Así es. Entonces,
toda esta administración que ha hecho Dios en la nación y en todas estas cosas es nuevamente para poner un arado, para poner un efratá, para poner un dosel, para que no se baje del dosel, para que no se baje al nivel, el mejor nivel. Este es el mejor nivel. Y Lina me va a entender. El mejor nivel. No se puede bajar de la camioneta, no se puede bajar del dosel para conformarse ser una nodriza. Ahí sí, ahí está claro. Ujú, Entonces, todo este asunto, pregunta, ¿qué es lo que quería? Entonces, ¿qué es lo que quería, qué es lo que quería Raquel? ¿Ser, ser una nueva mamá o ser la misma nodriza de siempre? ujú. No perder su posición, ¿Y cuál es su posición exactamente? la de necia. A ver, quiso... Marquito, perdón. Ahí hago una pregunta. En la historia de Raquel, ella siempre se quedó, como dice Erika, de necia. ¿Nunca salió de eso? Nunca. Siempre, siempre, ahora yo le pregunto, siempre quiso ser nodriza. Vamos, va. Claro, Sabemos la historia, ¿no es cierto? claro. ¿Quiso ser o no quiso ser nodriza? Ujú. Todo en siempre fue nodriza. Fue nodriza, quiso ser nodriza y nunca quiso pasar de ser nodriza. Ujú. Pregunta, ¿quiso ser nodriza de su familia? De sus hijos propiamente y de Primero, su familia. primero, dejémosle. Vamos con la Raquel joven. ¿Quiso ser nodriza de su familia? Sí. Dígame, dígame, pero dígame bíblicamente. Joven, cómo era la Raquel joven? ¿Cómo? ¿Cómo era? No lea la Biblia, no va a encontrar. Ujú, ujú. Queriendo conducir a todos, queriendo ayudar, y así. Pero, pero dígame cómo. Ahora, vamos, vamos de la contraparte, ¿no es cierto? Vamos con, Y vamos con, Raquel era la hija de Labán, ¿no es cierto? Hermana de sí, Lea. ya, perfecto, ¿Y por qué no hablamos también de Lea? perfecto, exacto, perfecto, me acaba de decir. ¿Por qué no hablamos de Lea? ¿Y por qué no hablamos de de los varones? Para ver por qué era así. Entonces, le voy a empezar a hablar por los varones. Fabricio, si la Raquel, necesito la voz de un varón. Si la Raquel quería ser nodriza, ¿cómo eran los varones? Uy, Fabricio, ¿cómo era? ahí está. ¿Cómo eran los varones? Ahí Marquito de ser tirapiedras. ¿Tirapiedras? ¿Cómo era? Eran ovejas de matadero, Marquito. ¿Ya le No cachó? eran cetros, Sí, no eran eran cetros. becerros. Eran becerros. Labán era un becerro. Así Los es. hijos de Labán eran unos becerros. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Ya? Entonces, si eran unos becerros, exactamente, los becerros necesitaban de una oveja de matadero. Entonces Raquel, ¿qué hacía? Les Decía, proveía de la oveja de matadero. les proveía, exactamente, les proveía para que sean un becerro. Mm, Vamos, sí, sí, sí me sigue. mm. Vamos, lea, Sí. Fabricio me sigue. Entonces, estos becerritos, estos becerros
¿Qué tipo de cetros se creían? ¿Qué tipo de coronas tenían? ¿Ya? Entonces, ¿quién tenía que salir a la vanguardia? ¿Quién tenía que salir en defensa de todo? ¿Quién tenía que salir en defensa de todos estos? ¿Quién? A Raquel. Pregunta. Ah, ya ve. Pregunta. Ujú. ¿Quién tenía que salir en defensa de esto? ¿La Raquel o la Lea? Ah, bueno, la lea ahí. Exactamente. Ya le ahí sí Sí. ponemos, como dice Erika, el análisis comparativo. ¿Quién Ujú. era? Entonces, ¿quién era más nodriza? La ¿Raquel o lea. Lea? La lea. No me conteste. Si era Lea más nodriza, ¿por qué la Lea no salía a coger el agua y a llevar las ovejas? ¿Por qué? Ah, Era Raquel más nodriza, porque, exacto, por- exacto, ya le cachó. Porque entonces, la otra, ¿cuál era la estrategia de la Lea? ¿Cuál era la estrategia de la Lea? conducir a la hermana Por supuesto, ¿y cómo que le conducía a la hermana? al matadero. O como ¿Cómo? oveja. Pero Ujú. ¿cómo era ella? Perdón, Ah, ¿cómo era ella? Oh, pobrecita. Eh, Ah. ya, perfecto, le Con cachó. una fe esclava. Pero era la más pobrecita. Mm. Era la de los ojos tristes. Era la Ujú. pasiva. Era la quietita. Era la sumisita. Era la pobrecita. Y tanto así que el papá, ¿no es cierto? El papá, ¿qué le dijo? Le dijo, y a lo demás ya sabe la historia. Sabe la historia. Entonces le voy a dar la historia, le voy a dar los parámetros. El primer encuentro que tiene Jacob te- lo tiene con Raquel. Y el primer encuentro no debía haberlo tenido con Raquel, sino con Lea. Porque si Ujú. Lea hubiese tenido una maternidad, hubiese sido como la Rebeca. Se hubiese fajado y ella hubiese ido a coger el agua. Porque ella era la hermana mayor. mayor. Ujú. Claro, claro, mayor. ¿Ya? Entonces, el primer Ujú. encuentro. El segundo, entonces, Jacob. Bueno, Jacob, dejémosle a Jacob. Entonces, Jacob, el segundo encuentro, o mejor dicho, el segundo comportamiento fuerte de Raquel es cuando el papá le dice, el papá, el Labán le dice, ¿sabes qué, Raquel? Tienes que sacrificarte por tu hermana Lea, ¿sí? Porque te ama a ti el Jacob, pero no, pues tu hermana se va a quedar pobrecita. Y resulta ser que la Lea a todos les movió el piso, ¿sí? Y Ujú. pa, Pero ahí incluso vemos como Labán, que era el hermano de la mamá de Jacob, prácticamente hizo lo mismo, estaba men- mintiendo, o sea, metiéndole en el engaño, ya. porque Y lo engañaron, ¿no? Lo cla- engañaron a Jacob. claro, engañaron a Jacob. Y Dios le escucha a Lea, como dice, porque vio la aflicción de Lea. ¿Dónde está Lea? Ah, mire, Dios vio que Lea era aborrecida. Aborrecida. ¿Ah? Entonces, entonces se da cuenta, todo este nodrizamiento, ¿ah? Que lo asumió Raquel, en realidad, de por medio, toda esta aflicción, lo que estaba generando era un odio. Y el odio, ya, eso ya es directamente, ya le trataba como a enemiga. Y ella tuvo que armar también todo ese conflicto, porque quien estaba conduciendo todas estas cosas era Raquel. Bueno, ¿en qué nos quedaba, en qué nos quedamos? En la fe, ¿no es cierto? Que este mes es importantísimo porque la fe afecta a todos, afecta a todo este movimiento de sangre. Y
Eh, y ahora, en- ¿a dónde nos vamos? Marquito, Diga, dis- diga por favor, una pregunta con gusto. personal. Ajá. ¿Cómo puede afectarme? O sea, ¿cómo puede variar mi fe, Marquito? Per- Si he visto, perfecto. si he visto todo o sea, el mover del Padre en mi vida, la mano del Señor en mi caminar. O sea, Sí, cómo sería la variación de mi fe? ya. O sea, creer menos no puedo, Muy porque el buena Señor está en pregunta. mi corazón. Muy buena pregunta. Todo esto es por dosel y todo el dosel siempre va a empezar en Yebul, en el mes de Bul, porque en el Bul usted va a ver qué es lo que le ha conducido, ¿sí? ¿Quién le ha conducido y ahora quién le va a conducir a usted? Entonces su fe no es por cuánto usted ama o cuánto usted ha hecho, sino por lo que lo conduce y por el fruto que cada mes usted da. Entonces, si usted completa el fruto es lo mismo que en los cielos, porque son el fruto de cada mes. Y por eso le dimos énfasis al del séptimo mes, porque cada fruto es así de importante. Pero así de importante es el fruto del octavo mes, porque nada más y nada menos que es el fruto de la conducción y es el fruto del conductor. Ahí me explico. Entonces, si hasta el séptimo mes, en otras palabras, si hasta el séptimo mes ha sido pucha el más fructífero, el de la fe más grande, y llega el octavo mes y se deja conducir o usted conduce lo que conduce Raquel, ¿qué va a pasar con todo su fruto? Fabricio. Oh, ya. Sería como manipular como hacer una manipulación de la fe, diga. Exactamente, entonces resulta ser que ahí lo único que saltó es nuevamente su esclavitud y esa esclavitud lo que afectó nuevamente es al fruto del octavo mes y esto se vive por fruto y eso se vive por cada mes. ¿Por qué? ¿El fruto hacia dónde va? ¿A dónde va el fruto? Sería al dosel, sería el altar. Va al dosel, va al altar, va a su casa, va a su sangre. Bueno, a dónde iba, mire, ahí. Entonces nosotros necesitamos la fe de Abraham, ¿verdad? Mire la fe de Abraham. Vámonos. Ahora vámonos al libro. Este me gusta. Mire, este es hermoso. Ruth, capítulo 2 verso 11. Ese sí, léalo por favor, léalo con Ruth, capítulo 2 verso 11. y aquí está. Y Ruth, Leo Marquito, Por Ruth favor. 2:11. Dice, y respondió voz y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que ha dejado a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste. Has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová responde tú. Hasta ahí. ¿Qué le parece? ¿De quién está hablando? ¿De Ruth o de Abraham? De Ruth. De Ruth. No, Entonces, de Abraham, creo yo, también. entonces Porque pregunto, nombra a tu padre y a tu madre de donde naciste, o sea, dejo, atrás. Pero está llevando la aflicción también, o sea, está. perfecto, perfecto. Entonces, exactamente. Entonces, y mi pregunta es, ¿quién tiene más fe, Ruth o Abraham?
¿Quién caminó? Ah, ahora pregunta, la fe es de Abraham, la fe es de Abraham, pero la esclavitud, ¿sí? ¿Quién tiene más esclavitud? ¿Abraham Ab- o Ruth? Abraham. Ah, ex- exactamente. Entonces, por eso tenemos que en el mes de... Ahora, váyase, y ahora le explico, váyase al último versículo, al 23. Por favor, lea el 23. Estuvo pues junto con las criadas de Boz espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Pregunta, ¿quién le condujo? Su suegra, atrás. ¿Quién le condujo? La suegra mismo le condujo. ¿Quién le condujo, Nati? Las criadas, Marquito. Criadas de voz. Las criadas de Boz. No, no, no. Verá que estuvo desde el principio de la cosecha hasta el último de la cosecha, hasta el séptimo mes. Sí. Dejó su familia, dejó de ser criada, dejó de ser nodriza y hasta fue mamá de la Noemí porque asumió una posición que todos se dieron cuenta. Y esta posición fue una posición de siembra y de cosecha. Entonces, para que haya habido una posición de siembra y de cosecha, resulta ser que ¿qué estaba buscando ella? ¿Quién le condujo a ella? Ella estaba buscando el fruto, Marquito. Exacto, exacto. Vamos, vamos. Si hubiese estado buscando ser nodriza, ¿qué hubiese pasado? Mm. Se hubiese desviado, se hubiese descarriado, Se hubiera hecho la víctima. se hubiese hecho la víctima. ¿Qué más? No hubiese alcanzado la última cosecha. Lograba lo que quería y chao pescado. Ujú, O sea, la afligida que estaba con una señora ya mayor. Ya, y Ujú. mire, ujú. y mire la bendición que le dan. Pero Marquito, ahí se ve que dice, entonces Noemí respondió a su nuera, hija mía, me parece bien que te quedes con sus criadas y que no vayas a ningún otro campo para que nadie te moleste. Entonces, en cierta forma, sí fue Noemí también la que la dirigió. Ahora, vamos. Es que vamos al uno. Mire, vamos al uno. Pero la decisión es de ella, pues, Marquito. Por supuesto, porque vamos al uno, mire. Ahí está. Y Ruth capítulo 1 verso 14 y 15. 14. 14. Y Dice, y 16. ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Continúe. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y aquí será sepultada. Así se hará con Yahweh, y aún me añada, que solo la muerte habrá separación entre nosotras dos. ¿Ya? ¿Sigo? Sí, y el último. Y viendo a Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ya. Ahora, pregunta. ¿Cuál era la fe del pueblo de... ¿Cuál era la fe de Ruth? ¿Ya? ¿Libre o esclava? Libre. Ahora, ¿cuál era la fe israelita? ¿Libre o esclavo? Vamos.
Vamos a 4:11. Ruth 4:11. Ruth 4:11, Marquito. Por Y favor. dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos sois. Yahweh haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, y cuales edificaron la casa de Israel. Y tú serás en Efratá y serás de renombre en Belén. Ya. Entonces, ¿cómo era la fe? ¿Cómo era la fe del pueblo de Israel? ¿Quién tenía? Bueno, ¿quién eran más esclavos? ¿La Ruth o el La pueblo de Lea. Israel? ¿Y quién? Mm, ¿Quién tenía El una? pueblo, el ¿Perdón? pueblo, Marquito, el pueblo, el Marquito, pueblo. porque ya ellos recibieron direccionamiento. Ujú. Entonces, pregunta, ¿qué tan lamentable era su caminar, como decíamos, qué tan emparentado estaba con Raquel, la que no se deja consolar? ¿Qué tan emparentado con esos becerros indómitos? ¿Qué tan emparentados con esas ovejas de matadero? ¿Qué tan emparentados con la aflicción? ¿Qué tan emparentados con Noemí? Y resulta ser que ¿quién les viene a liberar? ¿La fe de Noemí o la fe, de Ruth? Y la fe de Ruth, ¿a quién les liberó? ¿Le liberó a ella o les liberó incluso al pueblo de ellos? ¿Qué dejó? Al pueblo, Marquito, liberó. Ahora sí, ¿qué dejó? Primerito, dejó de ser Raquel, ¿sí o no? Dejó de ser Lea, ¿sí o no? Dejó de ser Moabita, ¿sí o no? Dejó de ser dura de cerviz, es decir, se puso por encima de la orfa, ¿sí o no? O Dejó sea de, que, perdón, Marquito, o sea que esa es una demostración de fe. allá, eso es Cambió ahora de sangre, funciona. Marquito. Espérese, exacto. Eso es una demostración de bull. Eso es una demostración de conducción. ¿Quién le condujo a esta señora? ¿Quién le condujo? Y esto fue en el 8.º mes, en el mes de Bul, Marquito. Terminó, ahora espérese, por eso, ¿Qué exactamente. será? Exactamente, eso es lo que le estoy diciendo. Ella vino antes de Pascua, caminando, entró a Pascua, fue conducida, es decir, cada mes, cada mes. ¿Qué mostró cada mes? ¿Qué pasaba cada mes? Se iba liberando esa sangre y llegó la cúspide, el 7.º mes. ¿Y qué pasó? Esa sangre se liberó. ¿Y el 8.º mes con quién se unió? Con la vid verdadera. Con vos. Con Efratá. Con Efratá, con la vid verdadera. Pero, pero, ¿a quién concibió? 4:13, Ruth 4:13. 4:13. Vos, pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Yahweh le dio que concibiese y diese a luz un hijo. ¿Quién condujo todo esto? ¿Quién condujo todo esto? El Dios, Padre. el El Padre. Padre. Ahora vamos con las Raquelitas. Ruth 4:14, ¿qué dijeron? Las mujeres decían a Noemí: Loado sea Yahweh, quien hizo que no faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, Continúe. cual será restaurado de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella te da valor para ti que 7 hijos. Y Y tomado dice, Noemi el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Ay, es nodriza. ¿qué pasó con todo el Yebul?
¿Qué pasó? Lo, la- Vino Se fue. lo lanzó al Cairo. y nuevamente, ¿quién comenzó a guiar ahí? La Raquelita, nodriza. Raquelita y Lea. Mm, Pero recuerde que esta es la descendencia de Cristo. Y quien ujú. condujo y rompió todo ese, desde el primero hasta el séptimo mes fue Dios, como dice Fabricio. Para que nuevamente conduzca a quién. ¿Quién tenía que conducir todo eso? David, ¿Una ¿verdad? nodriza? ¿O una nodriza? ¿O Ah, una verdadera maternidad? Efrata, Una verdadera maternidad. Entonces, Efrata, Lina, por eso le digo Lina, ¿sí? Ruth, Pero Marquito, el cambio de sangre se produjo en Ruth, pero no en vos, en el esposo. Y tal vez la influencia de él hace que ella le ponga de nodriza de su hijo a Raquel. pregunta nomás, Fabricio. ¿Por qué Boaz era soltero a pesar de tener ya sus años? ¿Por qué? ¿Por qué nadie quería mezclarse con la sangre de él? ¿Por qué? ¿Y por qué tuvo que mezclarse con la sangre de Ruth? ¿Por qué, Fabricio? Verá, Qué verá, buena pregunta, Marquito. verá, ¿Ya? verá. Rico, famoso, íntegro, eh, bien conducido por Dios. Más vale, Marquito, ¿no era que vos no quería unirse a cualquiera? No, pregunta, ¿quién le conducía a vos? O sea, ¿Y quién le... Marquito, vos eras Arriba. como nosotros, más o menos como nosotros quisiéramos, pero Marquito, Eh, por eso este fruto es el más importante. Sí, ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque vos sabía quién le conduce. Y a todo el pueblo de Israel, ¿quién le conducía al pueblo de Israel? ¿Quién le conducía? Raquel, Lea y Noemí. ¿Y quién le conducía a Noemí? Raquel y Lea. Y entonces, después de toda esta conducción, vino Raquel y ¿qué dijo? Miau, ujú, yo voy a conducir aquí. Pero ¿qué dijo Dios? Quédate. Pero yo les conduje a este par, a vos y a Ruth les conduje yo. Y hoy les conduzco a ustedes para que no sean ovejas de matadero. Porque los hijos de Noemí, ovejas de matadero o no ovejas de matadero. Ah, sí, por eso le decía, en vivo y en directo, el esposo, oveja de matadero o no oveja de matadero. Ah, también. y ella, mamá de aflicción o no mamá de aflicción. Sí, Ella. Y Ruth le eleva la condición y le dice, no eres vieja. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? eres Eres, nodriza. eres corona. Eres de dosel. Caminas. ¿Ah? ¿Qué le dice Lina? Que es corona que camina, que tiene Mm, pies, que camina. Eres. Le dio el lugar que ella no sabía que tenía. Es otra parte. Exacto. ¿Y ella qué prefirió? ¿Tener ese lugar o bajarse a ser nodriza? Bajar. bajarse. Bajarse a ser la misma vieja de siempre. Entonces, este mes, ¿a quién tenemos que acallar? A ¿Ya? las viejas de siempre, Marquito. Perdón la expresión. Exacto, a las viejas que les encanta la administración. Ujú, sí. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Les cuesta entrar al dosel. Pero hoy tenemos Mm, 15 días. Recuerde, le dije 15 días. 15 días dura el arado. ¿A quién tenemos que callarle ahora? A Noemí. Ahora sí, lea la historia. Y nunca, ujú, nunca, ¿a quién nunca usted tiene que callarle? Por favor, no se meta. No se meta con Ruth. No se ujú, meta con Ruth. ujú. No le dé haciendo las cosas a Ruth, no le dé, porque Ruth
está edificando dosel, porque Ruth Amén. está levantando Amén. verdadera fe, porque Ruth está levantando hijos de los hijos, porque Ruth está levantando a las viejas. Ruth está levantando a un pueblo completo, Ruth está levantando a una nación completa, Ruth está levantando a un Efratá y a un Efraín. Amén. Y la casa Amén. y el dosel del Señor dice, Amén. Efratá. Efratá, Efraín. Cuidadito, Lina. Cuidadito, Lina. Se quede en De, el dosel. de nodriza. Cuidadito nomás digo. Cuidadito nomás digo. Marquito, ¿en qué se pueden comparar Ruth con Ana? No, no. Discúlpeme. Discúlpeme. Ruth hace lo que debía hacer Abraham. Hace lo que debía hacer, lo que debía hacer Sara. Ujú. Ruth, Ruth es a otro nivel. Porque Es Ruth, igual. porque Ruth es de dosel. Ana es de tienda, pero Mm. Ruth es de dosel. Esa es la fuerza. Esa es la fuerza. Y Rahab también. Ahí le contesto la pregunta al Fabricio. ¿Por qué nadie quería meterse con Boaz? ¿Por qué? Porque su mamá era Raquel y ellos se creían tan conducidos por Dios. Pero, Marquito, ahí cabe una pregunta que se me viene, no sé si estoy bien, pero de la descendencia de vos viene el linaje de David, Y ¿ya? De De Cristo, Cristo, o claro. sea, sí, Cristo, Por ya, Ruth y por Raquel. Y digo por Rahab. y ya, también, o sea, son los dos linajes, Claro. ya, los dos Por eso, linajes que por eso, tenemos que ver por por eso, mire, dónde va el asunto. por eso, ¿quién le protege? Le protege a Dios, le conduce Dios a Boaz y no le deja que se meta la otra sangre. Y bendito sea Dios que hasta le protege, porque la otra sangre decía, no me voy a meter con Boaz, no me voy a meter con esa Y sangre. resulta que el hijo de vos, que es Obed, resulta que es el abuelo de David, Por supuesto. ya, entonces, eh, Isaí es hay el que abuelo de David, creo. No, Isaí es el porque papá. Obed engendró a Isaí y Isaí engendró a David. O sea, Ajá. Obed es el abuelo. Bueno, O sea, ajá. David es el nieto. Por eso es una corona del Obed. Sí, por eso a eso me refiero. Es una corona de Obed. Y Obed era hijo O de de Boaz. vos, de vos. Ajá. Ya. Entonces, eh, viene mi pregunta. No sé si estoy correcta, pero es una pregunta que se me viene. Nosotros teníamos, o sea, se nace y se tiene que sanar desde la abuela, ¿no es cierto? A la abuela, en este caso a Obed. No, se tiene que sanar lo que este mes, se tiene que sanar la Ya, conducción. ya. ¿Quién le conduce? Ujú, Exacto, porque el que ujú. le condujo, si ve cómo condujo tan hermosamente, porque sabía quién le condujo. Y por eso le digo, ya sé el vídeo, ya tengo parámetros para el domingo para ver cómo hay que conducirse. Ujú. ¿Sí? Entonces es Claro, importante. porque son dos raíces que terminan en David y de ahí viene la descendencia de... Pero todo pasa por el octavo mes, todo pasa por Sí, estos sí, 15 sí, eso días. está entendido. Porque en estos 15 días, exactamente, en estos 15 días, si ve cómo se movió Raquelita, cómo se movió Lea y cómo se movió Noemí. Tal cual. Y miau. Tal Y cual. entonces, y entonces, toda esa fe, nuevamente, que fe con hilo y fe con vidrio, para darse otra vez como Raquel, dale. No, más bien, más bien ese fruto, nuevamente, que ese fruto, ese Efraín que tiene que llegar Y, a y, la tierra, ese Efraín no se sienta solito. Erika, dígalo. y Pero ni siquiera Noemí logró opacar el fruto. Exacto. ¿Por qué? Porque la fe mostró el lazo,
pero la fe siempre rompe y por eso nosotros no necesitamos del lazo para tener fe. Cuando nosotros estamos rompiendo el bull para ver el vidrio roto y ver quién nos está conduciendo. ¿Ahí me explico? Marquito, pero es difícil a veces. Por eso, ¿por qué? Porque usted es la que pone el vidrio. Pero Cristo Jesús le está dando 15 días para romper el vidrio. Eso es lo que le digo, 15 días para romper el vidrio. No se preocupe si lloran o no lloran, si ministren o no ministren. Cristo está rompiendo el vidrio. Amén. Y Cristo rompió, si ve, rompió todo lo que rompió, nos condujo para empezar rompiendo el vidrio y que nuevamente podamos dar. Ya, Y esto nos da una perspectiva, Marquito, porque uno poniéndose a pensar también en lo que han sido las abuelas. Las abuelas deben dejar, en mi caso personal, dejar de ser nodrizas, porque fueron nodrizas. Ya, ya, en mi vida y no sé en la vida de todos los que están aquí presentes, pero las abuelas fueron nodrizas y eso hay que exacto, hacer el corte porque la exacto, madre es madre y los nietos exacto, dan fruto del exacto, vientre sano. Entonces tienes que exacto. cortar ese ¿Sabe? lazo de nodriza. ¿Sabe? Por eso le digo, sabe quiénes son nuestras nodrizas? Le voy a Nuestros decir, abuelos. bíblicamente, chusa, me he ido de mal, bíblicamente 15 días para que reinas sean nuestras nodrizas y reyes nuestros ayudadores, pero nosotros seguir siendo lo que somos, del dosel. Amén. Ya está entendido. Porque si yo me bajo, ya, exacto, ya, Y ahí viene el versículo que leímos al último. Y tomando Noemí su hijo, le puso en el regazo y fue su haya. ya, Tal ya. cual. Y fue, exacto, su abuelita, su abuelita. Ujú. Pero nosotros, cuando hablamos de abuelitas, son coronas, nuestros nietos Amén. son coronas. Amén. Para quitarle a la Raquelita y a la Lea, quitarles esa edificación de casa y decirles, oigan, si tienen una hija, tiene que ser de dosel, porque esa Amén. hija no es de casa, sino de dosel. Amén. Amén. Y en el nombre de Cristo Jesús, ya, todo por favor este Shabbat, bendito seas Padre Amén. Por este Shabbat de hijas, por este Shabbat de dosel y por este Shabbat de conducirnos, porque nos conduces rompiendo todos estos vidrios, pero nos conduces poniéndote a nuestro lado, no por vidrios de una fe de esclavos, sino en el nombre de Cristo Jesús nos conduces por una fe de cuerpo, por una fe de Efratá, por una fe de Efraín y por una fe que en el nombre de Cristo Jesús nos sigue haciendo, quitándonos toda esa parentela vieja, porque hoy nuevamente va a caminar Efraín y Efraín no se va a quedar. Efraín va a llegar a Efratá y Amén. Raquelita no va a quedar, no va a meterse en Efratá, sino Raquelita se va a quedar cerquita, pero Efratá mía, Efratá Nati, Amén. Efratá Carmita, Efratá Nancy, Efraín Fabricio, Efratá Katia, Efratá Lina. Efratá tiene que llevar a Efraín. Amén. En el nombre Amén. de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos el domingo. Bye. Amén. 9, ¿no? Sí, normalito todo.